de que el jefe de gobierno, que el presidente de la República, sea un presidente fuerte, debiendo evitarse siempre que sea un presidente débil, porque un presidente débil definitivamente hace un mal gobierno. Cito al Federalista, 1788, Alexander Hamilton. Un ejecutivo débil significa una ejecución débil del gobierno. Una ejecución débil no es sino otra manera de designar una ejecución mala. Y un gobierno que ejecuta mal, sea lo que fuera en teoría, en la práctica tiene que resultar un mal gobierno. Alexander Hamilton, en el Federalista. Esta cita de Alexander Hamilton ha cobrado especial importancia en los últimos meses porque ha servido de sustento para el pronunciamiento emitido por la Corte Suprema Norteamericana con relación a la inmunidad presidencial, en este caso del presidente Donald Trump, respecto de sus actos como presidente de la República. Y en la misma línea de hace más de 200 años, planteada por Hamilton, la Corte Suprema Norteamericana, en este fallo reciente del año 2025, señala lo siguiente: la posible responsabilidad penal y el peculiar oprobio público que conllevan los procedimientos penales tienen más probabilidades de distorsionar la toma de decisiones presidenciales que el probable pago de daños civiles. La vacilación para ejercer las funciones de su cargo con valentía y justicia que podría surgir cuando un presidente toma decisiones bajo la amenaza de un posible procesamiento, plantea riesgos únicos para el funcionamiento eficaz del gobierno. Un presidente inclinado a tomar una línea de acción basada en interés público puede optar por otra, temeroso de que se le impongan sanciones penales al dejar el cargo. Y si los actos oficiales de un expresidente se someten rutinariamente a escrutinio en procesos penales, la independencia del Poder Ejecutivo puede verse significativamente socavada. El diseño de la presidencia por parte de los redactores de la Constitución, los framers, como se denomina en Estados Unidos, no previó cargas tan contraproducentes para el vigor y la energía del Ejecutivo. Porque esa es la idea justamente que está detrás dentro de la lógica del sistema presidencial: fortalecer la labor del presidente de la República. ¿Por qué? Porque no es cualquier funcionario del Estado, es el funcionario con las competencias más importantes, es el funcionario con las competencias más importantes y por lo tanto tiene que tener las garantías suficientes para poder tomar también las decisiones más importantes en un país, porque se le encarga la jefatura de gobierno, dirigir el gobierno y la jefatura de Estado. Esto podría parecer un proceso competencial más bien que involucra al Congreso versus el Ministerio Público, porque en realidad el que tiene la labor de investigar al presidente es el Congreso de la República y solo por esos 4 supuestos previstos en la Constitución y no el Ministerio Público. Sin embargo, lo que ha ocurrido es lo siguiente. Sobre este tema, y he citado la jurisprudencia del tribunal, existía una tendencia, vamos a llamarla así, pacífica. No se generaban controversias en relación a este punto. Tal es así que, como lo exponemos en la demanda, diferentes representantes del Ministerio Público entendieron perfectamente lo que acabamos de explicar, que más allá de los supuestos previstos del artículo 117, durante su mandato, el presidente de la República no puede ser objeto de otra investigación u otra acusación. Pero esto empezó a cambiar a partir del año 2022, lo hemos documentado ello en la demanda. A partir del año 2022 hubo un giro en el cambio. Justamente nosotros en la demanda hemos solicitado que en esta audiencia el Ministerio Público pueda explicar a qué se debe el cambio, cuál es el argumento. Porque una tendencia de tantos años, de la noche a la mañana, cambió. ¿Cuál es el fundamento para ello? ¿Cuál es el sustento constitucional para ello? Por lo tanto, señores magistrados, en el presente controversia, nosotros lo que planteamos es que el Tribunal Constitucional justamente acoja, o mejor dicho, fortalezca esta interpretación que se ha estado ya realizando tanto por el Tribunal como por anteriores titulares del Ministerio Público con relación a la protección que debe tener el presidente de la República durante su cargo. ¿Y esto por qué también es importante? Porque la indefinición genera problemas al sistema democrático. Me permito al respecto citar el informe de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, emitido el año 2023, donde justamente al abordar el tema de los problemas de la situación de derechos humanos en el Perú, uno de los temas que menciona es el debilitamiento del sistema democrático, porque hoy en día hay una estrecha relación entre democracia y derechos humanos. Eso es algo en que todos coincidimos. Y la democracia requiere que se respete el principio de separación y equilibrio de poderes. Y la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tomando información que recabó en su momento cuando sus integrantes vinieron al Perú, recogió información sobre justamente el proceso de acusación constitucional y consideró, al ver diferentes casos de acusación constitucional, que el empleo de esta institución había generado un desgaste y fricción entre el Congreso y el Ejecutivo. Y además señala que en el caso del proceso de acusación constitucional se trata de una figura, dice la Comisión en su fundamento, en el numeral 37 de su informe, es una figura que carece de definición objetivos porque ni la ley ni la Constitución precisan las conductas objetivas sancionables y sus correspondientes consecuencias. Esto abre posibilidades de que se cometan arbitrariedades que a su vez socaven la separación e independencia de los poderes públicos, la estabilidad democrática y el legítimo ejercicio del poder. Haciendo referencia al artículo 117. Y en sus recomendaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala lo siguiente: recomienda delimitar las figuras de acusación constitucional, entre otras, de forma que precisen con parámetros claros y objetivos las conductas sancionables y sus correspondientes consecuencias. Ahora, ¿esto le corresponde al tribunal? En realidad esto le corresponde al Congreso de la República, al ser el órgano que detenta la capacidad de reformar la Constitución. Porque, repito, la Constitución era entendida de una forma y esa lectura era pacífica. Hasta que llegó el año 2022, hubo un cambio y se generaron estas situaciones que son observadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como situaciones que afectan la estabilidad del sistema democrático. Por lo tanto, le corresponde al tribunal hacer mayores precisiones con relación al artículo 117. En realidad lo que le planteamos al tribunal es que ratifique lo que ya estaba señalado anteriormente, que el proceso, el artículo 117 se relaciona con el proceso del antejuicio político, que solo por esos delitos corresponde que al jefe de Estado se le investigue y acuse durante su periodo y que los demás supuestos se vean al culminar su mandato. Entonces, vengo en representación del Poder Judicial, justamente a contravenir a los argumentos que señala mi colega. Ciertamente da cuenta de una demanda competencial, señalando expresamente que acá se da un conflicto por menoscabo de competencias, pero lo que viene también sucediendo y ha pasado en casos anteriores, donde se ha demandado al Poder Judicial en procesos competenciales, es que no denota, no señala, no invoca y no describe cuál es aquella conducta indebida o prohibida que ha cometido, en este caso, el Poder Judicial o el Ministerio Público. Y esto es importante porque justamente los procesos competenciales por menoscabo de atribuciones conlleva a determinar estas dos conductas. Entendemos obviamente que lo indebido conlleva justamente a una acción prohibida y lo prohibido obviamente es lo ilegal. El juez que investiga o el fiscal que investiga y el juez que autoriza justamente las investigaciones, yo me pregunto, ¿no están compelidos constitucionalmente justamente para poder ejercer justamente sus funciones en base a su tarea de administrar justicia en nombre de la nación y amparado en la Constitución? Una primera reflexión. Una segunda reflexión es el hecho justamente de los modelos que señala el colega en torno a los regímenes políticos, ¿no? Ciertamente se da cuenta de lo que señaló en su momento en el Federalista George Hamilton en 1788, pero ciertamente también es importante recordar que pasado ya tantos siglos, los regímenes políticos también han cambiado. Giovanni Sartori establece justamente en su texto Ingeniería Constitucional la clasificación de un sistema presidencial, semipresidencialismo, parlamentarismo y semipresidencialismo. Más actual podemos encontrar el trabajo de Matthew Sugar y John Carey, que habla justamente sobre un sistema híbrido, ¿no? Que ciertamente se ajusta un poco más al Perú y donde podemos entender de la figura de un presidencialismo parlamentarizado.
Entonces, las figuras cambian, ciertamente, las formas, los regímenes políticos, las formas de gobierno han evolucionado, que evocar al pasado, obviamente, no contrasta hoy en día con el presente y más aún con las propias competencias que se puedan generar. Yo respeto a mi colega, respeto su posición, pero ciertamente la lectura de la Constitución no es unísona, ¿no? Y esto ya el Tribunal Constitucional lo ha señalado en diferentes sentencias, y más aún, ¿no? La interpretación constitucional se rige en base a diferentes principios constitucionales. Podríamos señalar, el colega lee el 117 y lo enlaza al 99 de la Constitución, pero también podríamos leer el 117 con el 55 de la Constitución, que reconoce justamente la existencia de los tratados internacionales a los cuales se ha suscrito el Estado, y donde vamos a encontrar, por ejemplo, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que en el artículo 30, numeral 2, establece justamente que es obligación de los Estados luchar contra la corrupción, equilibrando las inmunidades para evitar justamente la impunidad. Yo vengo a traer una posición, ciertamente, hace muchos años se acuñó una frase: tan difícil es caminar derecho. Hoy en día, con el caso que se da, habría una frase que sería mucho más efectiva: tan difícil es ponerse a derecho. Y esto es importante, señores magistrados, porque justamente cuando hacemos una interpretación del artículo 117, también podemos utilizar un método que es el de contrario sensu. Y a través justamente de este método de interpretación a contrario sensu, podemos señalar que también puede investigarse al primer mandatario de la nación. ¿Y esto por qué? Porque ciertamente acusar conlleva justamente una condición especial. El colega la lee desde el punto, y reitero, del 117 con el 99, entendiendo la figura de la acusación constitucional, pero no deja de lado que pueda también leerse desde la acusación penal. El Tribunal Constitucional ya ha establecido interpretación en contrario sensu. Por ejemplo, el caso de la firmeza, contemplado justamente en la Constitución. La resolución adquiere firmeza, contemplado en el artículo 139, pero el Tribunal en contrario sensu dijo: no hay firmeza, o no hay cosa juzgada, perdón, cuando se viola el debido proceso y la tutela procesal efectiva. En tal caso, encontramos una nueva figura que es justamente el hecho de la cosa juzgada constitucional. Entonces, las interpretaciones al contrario sensu están justamente permitidas y pueden ser válidas justamente, y más aún, ya han sido utilizadas por este colegiado en diferentes ocasiones. Cuando hablamos justamente de las normas que luchan contra la corrupción, podemos identificar algunos delitos que pueden ser investigados, como son los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada, colusión agravada, y ciertamente, si es que empezamos a hacer una interpretación hasta literal del artículo 117, entraríamos a ver qué es o qué involucra el término justamente acusar. Si revisamos la RAE, señala que acusar involucra justamente atribuir culpa, denunciar, reprochar en juicio, que ciertamente son acepciones que son muy genéricas, ¿no? Y que obviamente requieren una determinación, y es por eso que estamos acá en este recinto. El Poder Judicial, en la resolución que es emitida en la casación, establece justamente esa condición, hace una interpretación del artículo 117, aplica diferentes métodos interpretativos, más aún, hace una aplicación teleológica justamente del artículo 117 y establece que ciertamente este 117, que protege y blinda al presidente, como bien señala el colega, pues también puede ser leído con el 128 de la Constitución en su segundo párrafo, donde se establece que el presidente comparte responsabilidad con sus ministros, frente justamente a los hechos que pudieran haberse cometido durante sus funciones. Con lo cual, la inmunidad no es totalmente restrictiva a la figura presidencial. Por otra parte también hay que tomar en cuenta que haciendo una interpretación sistemática justamente de la norma del artículo 117, nosotros lo podemos leer también con el 159 de la Constitución, que establece la labor del Ministerio Público de poder desarrollar investigación. Y es justamente la responsabilidad del Ministerio Público de llevar a cabo justamente las investigaciones en base a las noticias crímenes, ¿no? Lo que justamente se ha sustentado dentro de las resoluciones del Poder Judicial al momento de permitir las investigaciones contra la figura del presidente. Obviamente, ¿esto qué involucra? La tarea de investigar conlleva justamente una dación de diligencias preliminares que conlleva ¿a qué?
a proteger justamente la prueba, porque lo que se busca en una investigación preliminar es el acopio fundado justamente de pruebas que puedan determinar en un futuro que el fiscal pueda acusar. Porque si hacemos una lectura estrictamente rígida de la norma, en la cual se acusa después o se puede acusar por otros delitos después de que el presidente haya terminado funciones, ¿qué va a pasar? Que no haya pruebas, que obviamente los testimonios se hayan cambiado, que hayan desaparecido los testigos, que aquellos hechos que eran firmes hoy día, más adelante puedan ser indeterminables. ¿Y eso es lo que queremos justamente una correcta administración de justicia? Yo creo que no. Lo hemos visto por televisión cuando embargaban o iban a allanar oficinas de Odebrecht 5 años después y no encontraban ni siquiera las polillas porque todo se había ido. Y embargaban, incautaban computadoras cuando obviamente todo estaba borrado. Eso es lo que queremos justamente en una tarea de investigación. Yo señalo, y recojo lo que dice el colega, podemos ver hacia atrás. Nuestra historia constitucional, 6 de las constituciones, hasta la Constitución de 1856, señalaban que sí se podía investigar al presidente. Desde la Constitución de 1860 hasta la actual, ha cambiado la figura. Pero también la perspectiva de la inmunidad también ha sido discutida y en muchos de los casos ha sido cuestionada. Vamos a ver, en el propio Congreso en su momento modificó la inmunidad del Parlamento, de los congresistas, entendiendo en algunos casos que esta era innecesaria, pero ciertamente se rompe ese misticismo de que las cosas no pueden cambiar. Por otra parte, señora magistrada, si nosotros entendemos la importancia justamente que tiene la tarea de investigar, nosotros podemos revisar justamente lo que señala el colega en su demanda, ¿no? Señala de que esta tarea de investigar afecta justamente la tarea del presidente y afecta y trastoca justamente el artículo 118, inciso 3 de la Constitución. Vale decir, el fundamento principal de la demanda es una afectación a una atribución del presidente que está contemplada en el inciso 3 del artículo 118 de la Constitución, que es la de dirigir la política general del gobierno. En todo caso, por el hecho de que los jueces, o mejor dicho, los fiscales, cumplan con su tarea de investigar, el presidente de la República no puede dirigir la nación. Esa es la teoría del caso, entre comillas, de esta demanda competencial. Pero también tenemos que dar cuenta, señora magistrada, que si nosotros analizamos el contenido del artículo 118 de la Constitución y lo leemos dentro de las normas de desarrollo constitucional, podemos encontrar justamente el artículo 4.1 de la Ley 29.158, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y este artículo señala que justamente la política nacional conlleva a definir los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y provisión de servicios que debe alcanzar y que debe superar justamente el Estado para un desarrollo colectivo de la sociedad. Doctor Mi pregunta es… 5 minutos para poder culminar sus ideas. Sí, por favor, doctora. Muchas gracias, señora presidenta. Yo me pregunto, el investigar a un presidente, entendiendo justamente que la tarea de dirigir la política de gobierno conlleva muchas tareas o condiciones que busquen el desarrollo del país, se ven interrumpidas solo porque vamos a investigar al presidente por indicios claros y obviamente fiables que conllevan justamente a poder levantar algunas prerrogativas que pueda tener el presidente? Yo creo que no, porque esta tarea justamente de regular la política general del Estado no la desarrolla personalmente el presidente, tiene ministros, existe un equipo, un aparato gubernamental que justamente se encarga de desarrollar dichas tareas. Más aún, a través del Decreto Supremo 43/2023 PCM, que se emite el 22 de marzo del año 2023, vale decir, en el periodo de gobierno de la actual mandataria de la Nación, el Consejo de Ministros acordó aprobar la política general de gobierno para el presente mandato presidencial, 2023-2026. ¿no? Vale decir, la propia presidenta actual aprueba esta política general. ¿Y cuáles son justamente estos lineamientos que se establecen? Se establecen algunos ejes tan importantes como son determinar los ejes y lineamientos de la política de gobierno, orientada justamente al desarrollo y la actualización de las políticas nacionales, lo cual va de la mano con la política de Estado, el plan estratégico de desarrollo y la visión del país.
Nuevamente me pregunto, señora magistrada, la tarea de investigar al presidente o el inquilino de Pizarro de la casa de Pizarro de turno, ¿va a evitar que el país avance? ¿Va a evitar justamente que pueda generarse el desarrollo y la operatividad del Estado? Yo creo que no, yo creo que no. Y más aún, señora presidenta y señores magistrados, hoy en día ya hablamos justamente, no solamente de los regímenes políticos anteriores, sino que también hablamos, como bien señalé hace un momento, de diferentes regímenes nuevos, ¿no? O formas de gobierno. Ya hace algunos años atrás se habla justamente sobre la cleptocracia y se habla de la cacocracia, que va en avanzada, obviamente, a la clásica definición que Aristóteles dio en su momento, ¿no? Y donde hablamos ya del gobierno de los malos o el gobierno de los corruptos. ¿Eso es lo que queremos para nuestro país? Ya algunos profesores constitucionalistas peruanos han escrito sobre este tema, ¿no? Francisco Miro Quesada tiene un artículo muy interesante, pero ciertamente este tema y este debate nos lleva justamente a decir, ¿queremos estas formas de gobierno en nuestro país? Con un presidente que no pueda ser investigado y que obviamente ya no lleva a una inmunidad, sino llevaría a una impunidad frente a todo tipo de acto y función. Yo creo que esa decisión, no solamente el Poder Judicial y el Ministerio Público van a defender que no hay inmunidad perfecta o no hay inmunidad total frente justamente a la transparencia que debe ejercer cualquier mandatario del Estado. Muchas gracias. Muy bien. Como Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, consideramos que esa interpretación no es correcta. Y se ha hecho la pregunta acá, ¿desde cuándo el Ministerio Público cambió ese criterio? Se ha lanzado esa pregunta. Ese criterio cambió efectivamente desde el año 2022, con las investigaciones que se seguía contra el expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de organización criminal agravada por su condición de líder, tráfico de influencias y colusión con otras personas. Recordemos que esa investigación que inició la Fiscalía de la Nación en un primer momento fueron suspendidas por la anterior fiscal de la Nación, la doctora Soledad, pero después nuevamente se reinició. Ahora, ¿y eso por qué es? Y la pregunta que se hace aquí es, ¿y eso por qué cambió el criterio? ¿Por qué el Ministerio cambió, la Fiscalía de la Nación cambió ese criterio? Existieron muchas opiniones de otros organismos constitucionales, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, mediante un oficio 90-2022, dirigido por el entonces Walter Gutiérrez Camacho, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, dirigido al señor fiscal de la Nación, Pedro Pablo Sánchez Velarde, en donde el defensor del pueblo, a través de este oficio dirigido al fiscal de la Nación, reafirma: en base a lo señalado, podemos afirmar que no estamos ante un régimen de irresponsabilidad absoluta del presidente de la República, sino más bien de uno relativo. De esta manera, el presidente solo puede ser acusado por determinados supuestos claramente establecidos en la Constitución, por consiguiente, ello no impide que se puedan realizar diligencias de investigación previas o preliminares en dicho acto de acusación. Concurrentemente, al fin de establecer los alcances de la inmunidad presidencial, el defensor del pueblo de ese entonces dice: es necesario tener presente lo señalado por el Tribunal Constitucional sobre la prerrogativa del antejuicio. Al respecto, el citado órgano de justicia ha señalado que tal institución no impide el desarrollo de diligencias preliminares de investigación contra altos funcionarios. Sentencia del Tribunal Constitucional 13-2009, proceso de inconstitucionalidad, fundamento 46. Esta postura jurisprudencial permite sostener que sería perfectamente posible desarrollar investigaciones contra el primer mandatario en base al principio de unidad de la Constitución. Le pide el defensor del pueblo que se continúe la investigación contra el expresidente por el presunto delito de organización criminal en ese entonces. Y se continúa la investigación, inclusive se emite en la Defensoría del Pueblo, emite un informe de adjuntía número 03-2022 de abril del 2022, donde se establece la responsabilidad constitucional del presidente de la República, en donde también se hace un desarrollo que un presidente
en ejercicio puede ser investigado preliminarmente por delitos que no están contemplados en el artículo 117. Y tan es así que cuando la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decide reiniciar las investigaciones preliminares contra el expresidente por el presunto delito de organización criminal, la Defensoría del Pueblo, mediante un comunicado de fecha 29 de mayo del 2022, destaca la decisión de investigar actos de corrupción que involucran al presidente de la República. Inclusive, cuando se inició los actos de investigación contra el expresidente Pedro Castillo, el expresidente Pedro Castillo de manera inmediata acudió al juez de investigación preparatoria, el juez supremo, mediante tutela de derechos, y obtuvo pronunciamientos en primera instancia como también en segunda instancia sobre que no debería ser investigado por la Fiscalía de la Nación la Fiscalía de la Nación de ese entonces, porque estaba siendo investigado por delitos que no estaban contemplados en el artículo 117. Lo presentó en sus audiencias de tutela de derechos, y esas audiencias de tutela de derechos fueron resueltas por el juzgado, por la Corte Suprema a nivel de última instancia, en donde la Corte Suprema, en resumen, señala que un presidente puede ser investigado para recolectar elementos probatorios urgentes, necesarios, porque el juez supremo, al evaluar estas circunstancias, dice que el Ministerio Público tiene que recuperar, tiene que recolectar esos elementos probatorios porque, a nivel de investigación preliminar, porque esperar de aquí hasta 5 años después, se desaparecen las pruebas. Es muy distinto, como lo dicen los jueces supremos en sus disposiciones, que se vaya a presentar una acusación constitucional. Ese campo le corresponde al Congreso. Lo que le corresponde al Ministerio Público es investigar preliminarmente. Inclusive, no existe, digamos, un pronunciamiento en cuanto a la interpretación del artículo 117 del Tribunal Constitucional cuando el señor Pedro Castillo, como presidente de la República, estaba desarrollando sus funciones y no quería ser investigado por el delito de organización criminal. Existen distintos habeas corpus que presentó el señor Pedro Castillo o las personas que presentaban demandas en favor de él. Señor abogado, 5 minutos para que pueda terminar. Gracias, señora presidenta. Solamente voy a citar 2 sentencias del Tribunal Constitucional. 4127, proceso de habeas corpus, Tribunal Constitucional, del 26 de enero del 2024, en donde Pedro Castillo Terrones, a través del abogado Walter Cifuentes Bustillos, interpone una demanda de habeas corpus en beneficio de Pedro Castillo y la dirige contra la doctora Zoraida Ábalos en su condición de fiscal de la Nación. ¿Y era por qué? Porque en ese momento también se le abrió una investigación al señor Pedro Castillo por el caso de los ascensos de los militares y había sido invitado a la Fiscalía de la Nación a que rinda su declaración testimonial y eso para la parte demandante, este habeas corpus, consideraba de que eso estaba violentando el artículo 117. El Tribunal Constitucional en ese entonces lo resolvió este habeas corpus, 4127-2023, proceso de habeas corpus presentado por Pedro Castillo, considerando que se estaba infraccionando el artículo 117 a su consideración, y el Tribunal Constitucional lo declaró improcedente la demanda de habeas corpus. También existe otro antecedente, 1422-2022, proceso de habeas corpus, también presentado por Pedro Castillo Terrones, representado por Eduardo Remí Pachas Palacios. ¿Y era por qué? Porque en este caso, al señor Pedro Castillo presentó la demanda de habeas corpus porque se estaban iniciando diligencias de investigación, de allanamiento, incautación de documentos en Palacio de Gobierno. Y para el abogado de la parte del señor Pedro Castillo, eso consideraba de que también estaba perjudicando su normal funcionamiento del ejercicio como gobierno. Y el Tribunal Constitucional, analizando también las circunstancias de ese entonces, del 22 de mayo del 2022, declaró improcedente la demanda de habeas corpus. No se cuestionaba que lo que estaba haciendo la Fiscalía en ese entonces, la Fiscalía de la Nación o las Fiscalías especializadas, era contrario o estaba vulnerándose el artículo 17. Y todo eso culminó, a pesar de toda esta cantidad de demandas de habeas corpus que llegaban a la Fiscalía de la Nación para que se impida la investigación preliminar, concluyó con la denuncia constitucional que presentó
Quisiera primero sustentar por qué la necesidad de desarrollar un estudio sobre este tema en la Defensoría del Pueblo. Las implicancias y las relevancias están en el señalamiento de un estudio mayor, que ha merecido además el reconocimiento y el otorgamiento del Premio Nobel a la Economía de 3 investigadores de reconocida trayectoria académica, en el libro ¿Por qué fracasan los países?, publicado en el año 2012. Y naturalmente allí se aborda justamente los orígenes del poder que ustedes ahora tienen el privilegio de desarrollar, los orígenes de poder que están descritas en esta piedra angular que es la Constitución política de la que derivan todas las normas de desarrollo. Que los países que respetan el Estado de Derecho logran un desarrollo económico sostenido con directa implicancia en los derechos fundamentales de las personas. Y claro, este tipo de investigaciones también reflejan cómo la debilidad de las instituciones afectan la prosperidad y por lo tanto el estado de bienestar, que es un concepto jurídico constitucional en la cual estamos involucrados todos los peruanos. Indudablemente, la debilidad institucional sí favorece a algunos sectores. ¡Qué curioso! Favorece a quienes tienen el dominio del poder fáctico, por ejemplo. La concentración económica es un poder fáctico. Pero también las actividades de la actividad criminal nacional o transnacional. Si no, ¿por qué hoy día en el Perú campea la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, la afectación al medio ambiente y a las formas de la vida digna de las personas? Y entonces esto ha motivado que desarrollemos en la Defensoría del Pueblo un estudio que es institucional, no es una posición personal, pero tengo que asumir su defensa y tengo que asumir a la condición de entregar este estudio a este ilustre colegiado. Sin duda, se han desarrollado, la Constitución nuestra del 93 tiene más de 30 años de vigencia, pero la Constitución del 79 en el artículo 210 justamente también señalaba estos atributos. Entonces son más de casi cerca de 50 años. Cerca de 50 años para que ahora por primera vez se discuta en una competencial cuáles son los atributos del artículo 117 de la Constitución Política del Perú. Y entonces, ahora sí es cuando debemos centrar una posición institucionalista por este fortalecimiento del Estado democrático de derecho, perdón, del Estado constitucional de derecho. Partimos de un antecedente histórico. En estos cerca de 50 años de vigencia entre la Constitución del 79 y del 93, ha habido ya una interpretación institucional de parte del Ministerio Público. Y nosotros rescatamos a juristas como, por ejemplo, de los años González Ortiz de Ceballos, de la década de los 80. Un jurista reconocido, fiscal de la Nación, tiene ediciones importantes en su producción académica, pero así como él, Miguel Cavero, Álvaro Rey de Castro, César Elejalde, Hugo Denigri, también Manuel Catacora y entre otros juristas que han pasado justamente como titular del Ministerio Público, y todos, sin excepción, hasta el año 2022, han cuidado la institución presidencial y nunca se abocaron siquiera a una investigación preliminar. Claro está, en el estadio del mandato del poder, que es de 5 años. Y felizmente en el Perú es que no hay reelección. Es decir, en esos 5 años, esta prerrogativa constitucional favorece en la protección de la toma de decisiones. Y entonces ahí viene la importancia de señalar cuál es
nuestro régimen constitucional. Sí, pues lo han señalado nuestros juristas aquí presentes, el régimen constitucional presidencialista, con la incorporación del criterio parlamentarista para un sistema de control. Entonces, todo lo que se dijo hoy día en la mañana sí es viable, sí es posible. Claro que se puede investigar a un presidente de la República. Claro que se puede investigar. Pero ahora, ya que estamos hablando de competencial, ¿y quién es el encargado de hacer esa investigación? Revisemos lo que dice nuestra Constitución. ¿De quién es ese atributo, esa prerrogativa constitucional de investigar? ¿Del Ministerio Público? ¿Podríamos afirmar categóricamente que no? ¿Del Congreso de la República? Sí. Del Congreso de la República, dentro de sus facultades y atribuciones que a todo funcionario, por el interés público, pueden investigarlo. A todos, sin excepción. Tema. En la controversia Disculpe, creo que son dos personas que No, van a no, hablar. es Solo es usted, ¿no es solamente cierto? mi persona. Sí, solo él. Siga, perdón, 5 minutos más. Ah, ya, muchas gracias, no se preocupe. Presidenta, lo que toca el día de hoy es trascendente en la vida histórica republicana de nuestro país. Y es que la controversia interpretativa dentro de la Constitución es determinar si la aplicación del artículo 117 de la Constitución Política del Perú incluye la potestad al Ministerio Público para investigar a un presidente de la República. Nuestra tesis, nuestro estudio, concordante con el todo armónico de la Constitución y de las normas que derivan de la misma, es no. Y esta trascendencia hará que este Supremo Tribunal ingrese en la condición y en la necesidad de mantenerse en una condición de estadista y guardián del Estado constitucional de derecho. Y esta posición es simplemente definir qué diferencias hay entre la prerrogativa y el derecho. Y es que la prerrogativa justamente es la facultad, la atribución, la potestad de poder ejercer autoridad, en tanto que el derecho siempre procurará que esta autoridad no avasalle sus condiciones mínimas para poder desarrollarse de manera digna. Presidenta, hemos desarrollado y hoy día he escuchado, por eso no voy a abordar mucho estos temas, que en efecto el Ministerio Público, siendo un organismo constitucionalmente autónomo, juega un papel muy importante en toda esta tarea, demasiado importante diría yo, que pueda propiciar que el Congreso de la República inicie investigaciones. Claro que sí, pero no ella, el Congreso, porque acá en la Constitución así lo dice, que el Congreso puede iniciar investigaciones. Y claro, en ese ámbito de la indagación, recoger todos los mecanismos necesarios, y así lo desarrolla inclusive la misma ley 27.399 que regula las investigaciones preliminares de los que están contenidos en el artículo 99 de la Constitución, que son los aforados, ¿no? Así lo define también en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué duda cabe, Presidenta, que esta potestad de orden constitucional tiene que definirse ahora? Y esperamos que sea para el bienestar del fortalecimiento de las instituciones. Y ese esfuerzo vano, vulgar, diría yo, de querer leer la Constitución de la ley, cuando las leyes se tienen que leer de la Constitución. Y esto quiero decir básicamente por lo siguiente. Este estatuto de poder llamado Constitución no solamente vivió más tiempo en el mundo de la política, sino su construcción incluso le es ajena a ciertas instituciones de la teoría del derecho. Y esto solamente para destacar su particularidad, ¿no?, como norma jurídica, ¿no? Y aquí digo, por ejemplo, ¿uno puede construir de la teoría del derecho la posibilidad de que una Constitución es inválida? No. Solamente para citar ese ejemplo. Porque la Constitución no tiene ni superior jerárquico, ni tiene una norma que se dice cómo se hacen las Constituciones. La Constitución vale y es suprema porque es la Constitución, porque es producto de un acto de puro poder. Y en ese sentido, el haberse convertido en norma jurídica no debería prescindir de esa dimensión política a la que estamos obligados. Para comprender que detrás de ese 117, que hemos destacado de varias maneras,
ciertamente está de manera absolutamente indiscutible la función de proteger algo que todo el constituyente histórico había protegido, que es la gobernabilidad, que es un fenómeno político. El presidente de la República no sale de un concurso meritocrático como han sido ustedes. El presidente de la República nace de un acto electoral y llega a la presidencia a través de un acto electoral. De tal manera que él entra con un capital político que naturalmente se deteriora en el tiempo, pero respecto de lo cual ha tenido en estos últimos años, producto de simpatías o antipatías de la política, ciertas habilitaciones que nos ha desviado de lo que estamos obligados todos, que es actuar conforme a la Constitución. Y ese 117 que protege la gobernabilidad, ¿no?, ha sido vapuleado, no desconociendo las competencias de otros poderes del Estado, de ninguna manera. Lo que hemos hecho y lo que hemos establecido directamente y en esta intervención, que ciertamente primero debo destacar, lo hace con una presidenta que ya convocó elecciones, que ya sufrió 18 investigaciones, respecto a las cuales incluso se ha tenido la majadería de aplicarle el criterio del Código Procesal Penal, que ella podía tener la prerrogativa de obtener su declaración en sus oficinas por tener que trabajar si es que era testigo. Pero como no es testigo, no merece y tiene que ir a las oficinas del Ministerio Público. Esas majaderías, ¿no?, son fruto de una interpretación, insisto, inconstitucional de lo que representa el presidente de la República. Un elegido por el pueblo. Una persona que tiene una sola categoría distinta a cualquier otra autoridad en el sistema constitucional peruano. Personifica a la nación, ¿no? Tiene, porque a veces se quiere también, como se ha establecido incluso jurisprudencia que he escuchado ahorita, para establecer cómo es que se permite el tema de la investigación. Se cita sentencias del tribunal que han sido utilizadas para otros funcionarios, que corresponden al 99 y 100. Pero no, el 99 y 100 existe, y ahí está el presidente de la República, pero además está el 117. Con lo cual, si no quería que estuviera el 117, me quedo con el 99. Eso sería una absoluta lógica. Lo que pretende el 117 es que hagas algo por debajo incluso de lo que efectivamente ha citado los americanos en una sentencia de reciente publicaron el año pasado, ¿no?, donde hay que establecer en el final de esta intervención algo muy importante. La 23-939 de Trump versus United States, que fue publicada efectivamente el 7 de enero del 2024. El punto es que este 117, que tiene la gobernabilidad, sufre un problema común del Estado constitucional, señores magistrados. Y esto lo hice para citar de manera correcta de repente a Sartori, repetido por Ferrajoli y de manera diferente por Hahn recientemente, es que el problema del Estado constitucional es que pretendemos excepcionar, porque en estos tiempos, ¿no?, utilizando narrativas, apelamos al sentimiento antes que a la Constitución. Y los tres son pesimistas en diferentes tiempos, ¿no?, diciendo que en este tiempo más se siente que se piensa. Y en ese sentido, las argumentaciones que pretenden derrotar lo que expresamente está establecido como una restricción, siempre se fundan en algunos argumentos como, por ejemplo, señalados, queremos que se repitan las cacocracias, etcétera, cuando no es el problema del 117 que ocurran las cacocracias o distorsiones de la democracia. Ahí hay un problema distinto que se instala en otro lugar, que es como una sociedad, una comunidad social construye mal una sociedad política por diversos factores. Pero no tiene nada que ver con la protección de un presidente de la República que tiene una función de gobernar. Y esa función de gobernar se ve afectada cuando hacemos de esa excepción un camino para una interpretación sin ningún tipo de limitación. Creo que es fundamental comprender, señores magistrados, el tema que es central en este tipo de situaciones. Cuando tenemos el 117, tenemos tres posibilidades de interpretarla. No se admite
acusación ni investigación de nadie, salvo en los supuestos previstos en el propio 117. Se puede, la segunda posición, admitir excepcionalmente una investigación por parte del Ministerio Público, ahora como una excepción que se está invocando y desarrollándose a partir de hace un par de años. Y finalmente, ¿no?, la posición que dice que efectivamente es el único llamado a investigar y a encauzar al presidente de la República es el Congreso de la República. Al presidente de la República es el Congreso de la República. Yo creo que a pesar de que podría ser una suerte de situaciones que no van y no corresponden a los tiempos en que se desarrolló esta institución, el constituyente tuvo bien claro, cuando estableció el 117, una solución que se inspira en el derecho constitucional moderno, y me explico. El método de ponderación exige que yo establezco la prevalencia de un valor o un principio constitucional en detrimento de otro. Heberle, todos los autores que conocemos, dice que el límite de este método es evitar el vaciamiento del otro principio o valor en disputa. En este caso, cuando estamos poniendo este proceso competencial, ¿qué estamos diciendo? Que se privilegie la prerrogativa de la gobernabilidad y que decaiga la competencia de investigar al Ministerio Público, porque así lo dispone la Constitución. Pero esta restricción anula la investigación del Ministerio Público, no, sino la restringe temporalmente, con lo cual se satisface un ejercicio de ponderación correcto para efectos de recuperar y aplicar, como bien lo dice Lucho, los anteriores criterios respecto a este artículo constitucional para su efecto de salvaguardar la gobernabilidad. La segunda, que es la que se ha establecido en estos 2 o 3 años, se inspira en un método de solución distinto, que es el de la concordancia práctica, que es el de establecer la convivencia de estos dos tipos de… Sí, 5 minutos, por favor, para que termine. sí, estos dos tipos de principios, en virtud de la cual también el límite es la anulación del otro. Pero ciertamente, teniendo la restricción completa en el texto constitucional, ¿qué es lo que correspondería? Corresponder la construcción de una excepcionalidad. Sin embargo, eso no ocurre, señores magistrados. El problema que tenemos de fondo en este momento es que se investiga bajo la idea de una interpretación que el verbo acusar se refiere al verbo acusar que está en el Código Procesal Penal, un Código Procesal Acusatorio que es de hace unos 15, 20 años, para efectos de establecer que eso no inhibe la posibilidad de investigar. Nuevamente, leer la Constitución de lo que dice la ley. No. Lo que importante es establecer que si voy a construir una excepcionalidad para una investigación, tendría que ser en términos que respondan por lo menos a 3 criterios sustanciales. Necesidad, primero legalidad, necesidad y razonabilidad. Para efectos de que esta investigación ustedes, en la hipótesis que pudieran creer, que yo me voy por la primera interpretación, por cierto, tendríamos que acotarlo, pedirle reforzamiento en las motivaciones, para efectos de que no abran como mese partes. Dicho sea de paso, con absoluto criterio discriminador, porque no se investigan con la misma velocidad, no se abren investigaciones con la misma velocidad, ¿no?, a unos presidentes de la República respecto a otros funcionarios, otro tipo de personajes. El problema que tenemos nuevamente va al tema de fondo. La interpretación constitucional de ese verbo acusar debería venir de la política, para efectos precisamente comprender que lo que quiso el constituyente fue, ¿saben qué?, déjenlo gobernar hasta que termine el mandato. Y de ahí veamos. Pero eso también sería una lectura limitada. Lo que correspondía a este Tribunal Constitucional es avanzar en algo más, y con esto termino. Es en establecer que debe establecerse una forma de investigar a los presidentes de la República, no solamente durante el mandato, sino después del mismo. ¿Por qué? Porque deberíamos aproximarnos a esa reflexión que nos ha traído Luis Huerta respecto a la sentencia de la Corte Suprema Americana. Dicen los americanos, las investigaciones libérrimas contra el presidente de la República provocan oprobio público y descapitalizan políticamente a las personas, a los presidentes. Pero además, que es lo más importante, te vuelve al presidente cobarde, al político cobarde. Eso es lo que no quiere la Constitución. Por esas razones, señores magistrados, señora presidenta, les pedimos respetuosamente acompañar la posición de
la Procuraduría de Asuntos Constitucionales y reivindicar algo que va a servir para los que vienen, no para mi patrocinada. Mi patrocinada ya sufrió. Creo que, y con eso finalmente, ciertamente termino, yo hubiera querido que este proceso se instale hace 2 años, ¿no? Apenas ocurrió el problema. Pero veo que de verdad, aún con la tristeza que provoca que hayamos maltratado a la institución presidencial, verlo hoy es verlo con unos ojos diferentes, para ver el ejercicio abusivo de una competencia. Una investigación que dure 2 años, 2 meses, no es una investigación, ese es materialmente un proceso, lo que no quiere la Constitución. Por esas razones, señores magistrados, le pedimos acompañar la posición y declarar fundada esta demanda, estableciendo la interpretación en virtud de la cual se reivindique la interpretación histórica que ha estado manteniendo ese artículo 117 y mantengamos la tranquilidad en la tarea de gobernar. Insisto, es algo que exige la política, que vino directamente del constituyente, ese constituyente que no sabía derecho, pero sí sabía política. ¿Y qué quería que el presidente haga? Muchas gracias. Muy bien. Viene el momento de... Una de las preguntas centrales de esta controversia. ¿Por qué el Ministerio Público cambió su interpretación sobre el artículo 117 de la Constitución en el año 2022? Y acaba de responder el abogado del Ministerio Público que lo hizo porque le llegó un oficio de la Defensoría del Pueblo, que tenía una interpretación sobre el tema y se ha tomado sus minutos en leer casi todo el texto del oficio. Eso llama la atención, por no decir que es preocupante. Entonces, hoy día, seguramente, como hemos escuchado del actual Defensor del Pueblo, tendría el Ministerio Público que cambiar su punto de vista, y entonces aquí nos preguntamos dónde está la autonomía del Ministerio Público para tomar decisiones y dónde están los fundamentos justamente para explicar por qué tiene que haber un cambio en la interpretación del artículo 117 de la Constitución. No solo no se ha explicado claramente aquí, sino tampoco está en la contestación de la demanda. También el representante del Ministerio Público ha hecho referencia a la reciente reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Perú, y si uno revisa el dictamen correspondiente e incluso el diario de debates del Congreso de la República, no se discutió el 117. Es decir, teniendo la oportunidad el Congreso de la República de hacer algún cambio, básicamente adecuó el artículo a lo que es la bicameralidad. Como saben ustedes, hoy día hay un sistema unicameral, la Comisión Permanente investiga y acusa, y el Pleno del Congreso que finalmente toma la decisión. Bueno, siendo un sistema bicameral, se han cambiado los órganos. Cámara de Diputados sea los que investiguen y acusen, y el Senado sea finalmente, o sea otro órgano que corresponda la decisión respectiva. Pero no ha habido debate sobre el 117. Nosotros creemos que más bien eso ratifica el hecho de que el Congreso de la República, que detenta la posibilidad de reformar la Constitución, considera que ese artículo debe mantenerse tal cual. Es muy importante mencionarlo porque, reitero, ni en el dictamen correspondiente final, ni en el debate del Pleno se abordó ese punto. Luego, es importante hacer referencia a la contestación de la demanda también planteada por el Poder Judicial en este caso. Y en la contestación de la demanda hay una situación bastante singular. La propuesta del Poder Judicial es la siguiente. En el fundamento 35 de la página 15 de su contestación, propone lo siguiente el Poder Judicial: que el término acusación previsto en el artículo 117 debe ser entendido con un contenido amplio. O sea, el artículo que restringe justamente los supuestos de que un presidente, para que gobierne sin temor, pueda ser objeto de acusación, ese artículo, ese vocablo, se propone por parte del Poder Judicial que tenga una interpretación amplia. Está expresamente así señalado en la contestación de la demanda. A lo expuesto, debo agregar lo siguiente. También el Ministerio Público, buena parte de su contestación y también de su alegato aquí ante ustedes, se ha basado en lo resuelto del Poder Judicial, más que en la decisión del Ministerio Público. En lo resuelto del Poder Judicial, ya citado las resoluciones correspondientes.
Y si bien es cierto, en el Poder Judicial, no en el Ministerio Público porque no se nos ha explicado ello, sino en el Poder Judicial, hay un análisis en función de diferentes criterios, concordancia práctica, unidad en la Constitución. Hay un punto débil en la fundamentación del Poder Judicial, que son justamente las premisas que mencioné al inicio de mi intervención. El principio de separación de poderes, el control, los pesos y contrapesos entre los órganos del Estado y la necesidad de tener un ejecutivo fuerte en el ámbito de un régimen presidencial, presidencialista atenuado, como quieran denominarlo, en donde el que gobierna no es el Congreso, sino es el Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Es el presidente de la República el que dirige la política general del gobierno. También debemos resaltar que el abogado del Poder Judicial, el procurador del Poder Judicial, ha señalado que estamos haciendo referencia a tendencias anteriores, antiguas, por así decirlo, de cómo ver nuestro sistema o nuestro régimen político. Bueno, en eso consiste el constitucionalismo histórico. El constitucionalismo histórico, como todos nos han enseñado, es un elemento fundamental para entender nuestro constitucionalismo, el Estado constitucional en el Perú. Y eso es muy importante porque la opción republicana de nuestro país, con cambios, modificaciones, pero la opción, como fue en la mayoría de países de América Latina, fue optar por justamente el sistema presidencial. Y para controlarlo se han incorporado en nuestro país elementos propios del sistema parlamentario, sin que eso signifique que estemos desviando a un sistema parlamentario de gobierno. Lo que hay que mantener es el sistema presidencial y fortalecerlo, porque como mencioné en mi primera intervención, ya organismos internacionales, en este caso de protección de derechos humanos, han manifestado su preocupación por la debilidad institucional de nuestro país, la debilidad del sistema democrático. Y reitero aquí que la respuesta a los problemas que se puedan presentar con el 117 encuentran en el Tribunal Constitucional un espacio para que se ratifique, tomando en cuenta los antecedentes que he mencionado, se ratifique su posición de que el 117 implica respecto al presidente de la República investigarlo por el Congreso, acusarlo por el Congreso, son los supuestos que ahí se encuentran previstos. Y lo demás, cuando acabe el mandato. Por ello, es importante señalar que esta inmunidad que se le da al presidente no es absoluta, es relativa, porque hay supuestos por los cuales puede ser objeto de investigación y acusación por parte del Congreso. Es decir, no se libra del todo, hay supuestos, que son los que están en la Constitución. Pero además, esos supuestos se aplican solamente durante 5 años, los 5 años de su mandato. Después no, después ya se configura otra situación jurídica. ¿Y por qué enfatizamos la importancia de que el tribunal, frente a esta controversia, opte justamente por la posición que hemos planteado? Porque sobre estos temas van a surgir más interrogantes, más dudas, más inquietudes, pero que seguramente con el tiempo se irán resolviendo. En las sentencias del caso Trump, a la que hemos hecho referencia en el transcurso de esta audiencia, la Corte Suprema Norteamericana lo reconoce y dice, acá hay temas, acá hay materias que no han sido antes planteadas, que no están escritas o no están resueltas en la Constitución, que depende de los casos que se presenten, que incluso sobre algunos temas dice, sobre eso no vamos a pronunciar porque no tenemos tanta evidencia de casos previos como para resolver. Es la Corte Suprema Norteamericana, es referente pues, en el ámbito del derecho constitucional, prudente, foca el tema de lo que debe hacer ante el problema presentado y da la respuesta respectiva. E incluso dice, sobre otros temas lo veremos más adelante, pero ahora hay un tema central sobre el tema del tipo de acto sobre el cual puede ser el presidente de la República objeto de un proceso penal. Entonces, es con ese enfoque que tenemos que analizar justamente lo que le corresponde al tribunal en este momento. Porque por lo menos el legislador tiene la oportunidad en el ámbito de la reforma sobre la bicameralidad de hacer algunos cambios, no lo ha hecho. No ha sido esa su decisión. La recomendación de la Comisión Americana sobre la precisión de los supuestos, bueno, eso corresponde al legislador encargado de las reformas a la Constitución.